Hola, me llamo Mateo Manaza, soy de México, pero nací en Argentina y hoy en día vivo en Valladolid, Yucatán. Tengo aquí 2 años ya. Me dedico a hacer panadería, más que nada al principio por una presión de que ya no daba una en la escuela y mi madre es maestra repostera, chocolatera. Ella fue mi inspiración y mi maestra al principio de mi vida como panadero para empezar a seguir este camino, y ya después yo solito me di cuenta de la adicción que tengo a la panadería y que muchos tendrán, y cómo hacerlo. Me hice esa pregunta de cómo se hace este pan, cómo se llega al producto final, y estos últimos 10 años he estado buscando nuevas recetas y nuevas formas de hacer la panadería de todo el mundo. Me gusta investigar recetas de todos lados. De todos los panes que hago, me gustan hacer los panes que más tiempo me tardo. No es el más rico, porque en realidad el sabor de los panes que hago, que cabe destacar que son con masa madre, que es un fermento natural. Todos estos panes generan su sabor a través de un fermento largo, generalmente adentro del refrigerador por muchas horas y muy pocos movimientos. Lo que pasa es de que en las panaderías hoy en día se usa la levadura comercial y no se logra obtener un fermento suficiente de tu masa, y eso hace de que la digestión no sea buena, porque el pan dentro tuyo sigue haciendo fermento en vez de digerir. Entonces, al hacer una fermentación larga, la masa madre ya se come todos estos componentes pesados de la harina, del trigo, y es muy buena para la salud. De hecho, como cualquier cosa sin exceso, una rebanada o dos de pan de masa madre al día ayuda a la digestión. Sí, relacionado a la masa madre, también viene este experimento que he estado haciendo aquí en Yucatán, en Valladolid, y trata sobre un árbol endémico y olvidado dentro de la cultura y la historia yucateca maya, y es el árbol del ramón. En maya se traduce Osh, W-O-Y-X, y el árbol del ramón viene desde la época del maíz. Hoy en día hay científicos estudiando la fuerza que tiene este árbol, hablando a nivel nutricional y también hablando a nivel ambiental. El árbol de ramón es un árbol que tiene una raíz que llega al manto acuático y lo que hace es dar agua a su alrededor. O sea, absorbe agua y entonces todo alrededor se crea tierra. Y ni hablar de que todo su árbol se puede consumir. Tenemos las semillas, que las semillas yo las uso para hacer panadería, y también estoy en contacto y ayudando a comunidades gracias a un equipo que está trabajando con el árbol del ramón y ayudando a reforestar las selvas de Yucatán. Se consiguen hacer café con la semilla, se consigue hacer cerveza, se consigue hacer harina, y con las hojas se hace té. Hace poco estuve en un curso de herbolaria y aprendí a hacer tinturas desde la raíz hasta la corteza, hasta la hoja, la flor, la semilla, todo junto. Es muy buena. Hoy en día se está plantando mucho maíz y respeto mucho el campo y las tradiciones de los antepasados. Pero quiero que sepan que también el árbol de ramón es una tradición antepasada muy poderosa que se ha olvidado y se ha mal escrito en esta historia, y hoy en día las familias yucatecas lo toman como basura del jardín, porque la semilla cuando cae ensucia. Pero si uno recoge esa semilla, se va a dar cuenta que tiene más proteínas la semilla. 100 gramos de esta semilla tiene más proteínas que el frijol y que todo tipo de semillas que encontremos en el mercado hoy en día aquí en México. La semilla de ramón ya está comprobada ser una de las más fuertes a nivel nutricional. Aclaro que si uno quiere hacer pan como profesión,
requiere de muchos sacrificios, ¿sí? Porque generalmente cuando uno se quiere tomar una cerveza lo quiere hacer a las 8 de la noche y yo a las 8 de la noche me tengo que ir a dormir para hacer pan a la mañana siguiente. A veces me tengo que ir a dormir a las 5 de la tarde para despertarme a medianoche para que a las 8 de la mañana gente que viene saliendo de la fiesta pueda pasar por el pan calentito. Requiere de mucho esmero y mucho amor y mucha pasión el hecho de hacer panadería como oficio para toda la gente, no solo para uno, por lo mismo, porque hay que dejar y hay que ceder la vida social y hay que ponerse las pilas en la cocina a deshoras. Si me dieran la oportunidad de cambiar algo, daría más horas de mis fiestas al aprendizaje de la panadería. Me encantaría encontrar más panaderos apasionados como yo para intercambiar estas culturas y todo lo que viene siendo la historia de la panadería.